Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros la doctora Leticia Armentes, directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Es mi doctora preferida porque lo más complicado del mundo lo hace ver tan sencillo. Qué amable, gracias. Y justamente por eso la invitamos, para platicar acerca de la reforma hacendaria, fiscal, energética, el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Grosso modo, ¿cómo vio este paquete de reforma fiscal en primera instancia? Bueno, yo creo que es una reforma que en un lado pareciera muy agresiva y voy a mencionar específicamente por qué. Yo creo que hace un cambio importante en el número de regímenes especiales que está eliminando. Sin embargo, para no enumerar todos, uno de los más importantes tiene que ver con el régimen de consolidación. Sin embargo, por eso me adelantaba, este régimen, aunque no se vuelve a llamar así en la nueva propuesta, hay un régimen equivalente que lo que hace es que, a diferencia de consolidación que se está eliminando, reduce el término en el que los empresarios pagan sus impuestos. Y explico. Este régimen de consolidación se aplica a las empresas que forman parte de un grupo. Entonces, como grupo pagan sus impuestos una vez que han balanceado los saldos de cada una de las empresas que forman parte del grupo. De tal forma que si unas tienen pérdidas y otras tienen ganancias, bueno, en la suma justamente se van a consolidar, por eso es este nombre. Y sobre esa base, ya el saldo, vamos a decirlo de alguna forma, aunque no es la expresión contable, pero ya el saldo total de todas estas es sobre la que se calcula impuestos. Y la gran consideración que esto tiene es que se entregan los impuestos hasta 5 años después. Obviamente, si observamos, el periodo le da una gran capacidad a las empresas de financiarse entre ellas mismas y, por el otro lado, no tener que enterar el impuesto de manera inmediata, sino hasta 5 años. En la propuesta actual que se está discutiendo, el periodo se reduce y solamente se habla de 3 años. Entonces, se elimina, sí, pero no totalmente. Entonces, en ese tipo de, digamos, de regímenes que se están abordando, sí podemos decir que es agresiva porque nunca se habían modificado estos regímenes especiales. Se habían mantenido, siempre las discusiones iban hacia las tasas generales, pocas veces se revisaban estos aspectos puntuales. En ese sentido es agresiva. Ahí hay una discusión respecto a que algunos empresarios dicen es la reforma más socialista que se ha presentado, incluso para la propia izquierda ante el PRD, y otros que dicen es un régimen que finalmente está pegando a los que más ganan, a los que más tienen, los empresarios, los grandes empresarios de este país. ¿Ustedes cómo lo focalizan? ¿En qué punto está? Bueno, realmente a mí me parece que ese calificativo tiene que ver con básicamente 2 iniciativas. El hecho de que se proponga un seguro, o más bien una capacidad para cubrir a la población que hoy no cuenta seguridad social, es decir, que ni tiene un ISSSTE, que no tiene un IMSS. Recordemos que hubo en el régimen anterior, la administración anterior, hubo la intención justamente del seguro popular. Aún con eso, no se ha llegado a cubrir al 100% de la población y seguimos careciendo, ¿verdad?, en ese sentido de prestaciones sociales, pues la cobertura total. Esta iniciativa presenta esa inquietud y por el otro lado el seguro de desempleo. Tal vez a eso se asocia este calificativo de izquierda. Sin embargo, aquí el gran cuestionamiento es cómo se financia. ¿Cómo se financian estas 2 propuestas sociales que son muy meritorias, que son requeridas, que no podemos hablar en contra de ellas tan solo por el concepto? Lo que sí necesitamos que se explique y que se acredite
es la forma en que se van a financiar, porque de otra manera, como decían nuestras abuelitas, pues prometer no cuesta nada, pobreza, ¿verdad? Entonces, yo diría que va en ese sentido, ¿no? A ver, pero en el momento en el que hay seguridad social, seguro popular, el seguro de desempleo, pero también de alguna manera están recortando los bajos salarios de la clase media. Hay un límite para poder deducir, por ejemplo, en el caso del freelance, que de por sí no cuentan con seguridad social, no contamos, por cierto, no contamos con seguridad social, no contamos con muchos beneficios y además no vas a poder deducir el total. Eso también viene a pegar al corto salario que se puede dar en muchos casos. Exactamente. Por esa razón, aunque se ha reiterado mucho en la promoción de la reforma, el que van a pagar más los que más tienen, pues es una verdad intermedia, yo diría, porque realmente los grandes capitales están siendo afectados en una manera muy reducida comparativamente o proporcionalmente a lo que la clase media sí va a estar recibiendo. El solo hecho de que ahora las deducciones insisto en la clase media porque es una clase social muy importante, aporta alrededor del 39% de la actividad económica. Y cuando hablamos de clase media, no nos referimos solamente a los grandes gerentes de las compañías. Allí entran los profesionistas en general, que muchas veces ejercen su profesión de manera libre, y los asociamos al freelance, pero también está el médico que tiene su consultorio y que está generando también una actividad importante económicamente hablando. Y que a lo mejor se encuentra justamente como freelance porque no puede ocupar una plaza en algún trabajo, hablando del aumento de desempleo que se registró aquí en el país, en la situación económica en la que nos encontramos en este momento. O sea, de repente escuchamos ninis y de repente escuchamos también esta propuesta de reforma. ¿Qué tan contraproducente puede resultar en el sentido de no generar más empleo, más desarrollo económico, no disparar la inversión, etcétera? Sí, yo creo que el gran riesgo de la reforma tal como se presentó, o de la propuesta de reforma, es precisamente ese, que lo que está haciendo es recargar sobre la misma base de contribuyentes, no se está ampliando, se están limitando algunos privilegios, no se están completamente eliminando, y eso no necesariamente se traduce en un incremento completo de lo que es esta base. Si nosotros no cambiamos la base y solamente afectamos las proporciones, el porcentaje que esta base va a pagar, bueno, estamos repartiendo el peso en la misma base de forma diferente, pero no necesariamente, como el discurso político nos dice, estamos haciendo que paguen más los que más tienen. Yo lo que observo aquí, claro, lo que observo aquí es, van a pagar más los que no tienen forma de salirse del sistema. Es decir, un empleado formal, que ha sido formal toda su vida, que tiene 10 años de ejercicio profesional dentro de una empresa, en una institución, que está perfectamente registrado en Hacienda, que tiene además por costumbre, ¿verdad?, llevar sus cuentas a través de los bancos, etcétera, etcétera. Ese tipo de profesionista no se va a salir hoy a la informalidad. ¿Por qué? Porque tiene toda una vida y una carrera precisamente a nivel institucional, que no va a deshacerse de ella. Entonces, yo sí creo que la reforma, su gran adolescencia es que no está atacando a la informalidad, y que la informalidad hoy por hoy nos da más o menos el 60% de la riqueza generada en el país. Entonces, ¿por qué el 40% que hemos contribuido toda nuestra vida profesional en uno o en otro aspecto, en una u en otra actividad, por qué vamos a seguir nosotros financiando, y volvemos al punto anterior, ese seguro de desempleo o esa cobertura universal que, insisto, por conceptos en sí mismos no son reprobables? El tema es cómo se llega a eso y de qué manera se financia.
Otro punto importante es el IVA en la frontera. Se ha hablado poco de ese tema. Sí, una de las exenciones importantes que se presentan en la reforma es esta exención que había para las importaciones temporales. Hoy se está pensando que la tarifa que deben pagar en la frontera las importaciones temporales para después generar exportación va a subir, igual que en todo el país, al 16%. Aquí hay dos temas. Hay un tema de consumo y hay un tema de producción. Y me explico. Estas importaciones, como su propósito lo dice, vienen al país para generar una transformación de ciertas materias o de ciertos productos no acabados, dar un valor agregado, porque al final de cuentas, sea por la maquiladora o sea por la industria, sí hay un trabajo de por medio que agrega valor. Y después estas mercancías van a la exportación, es decir, regresan al mercado externo. Si nosotros cobramos ese IVA, para empezar, en la frontera del país, pues la primer competencia está al otro lado de la frontera, en donde precisamente el IVA, hay tasas, porque allá se maneja más en orientación estatal, hay tasas tan bajas como un 5 o un 7%, es decir, la mitad de lo que estarían pagando las nuestras. Un empresario que tiene una maquiladora, que es la forma más simple de producción industrial, fácilmente puede migrar su planta del otro lado de la frontera. ¿Por qué? Porque competitivamente a nivel del costo, bueno, pues les está trayendo el otro. Y déjeme decirle, la frontera es tan porosa que fácilmente puede seguir empleando, si no las mismas personas, específicamente, buena parte de ellos. Puede haber ahí una fuga incluso. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a platicar acerca del IVA, la renta, hipoteca, por supuesto la colegiatura. No le cambie, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Doctora Leticia Armenta, expliquemos a la gente, aquí a su servidora también, ponerle un IVA, un impuesto a la colegiatura, para empezar. Después quisiera hablar del tema de la renta, de la hipoteca, pero el IVA a la colegiatura ha desatado mucho debate entre la sociedad y también entre algunos de los políticos, incluso lo toman como moneda de cambio. A lo mejor solamente la incluyeron sabiendo que lo iban a rechazar, pero para condicionar que sean otros puntos los que no se eche para atrás en esta reforma. ¿Usted cómo lo ve? Sí, sería muy lastimoso que eso ocurriera, porque realmente a mí lo que me revela es que hay una falta de profundidad en el análisis que se está haciendo y cómo eso impacta más allá de los ingresos fiscales. Lo que se presenta en la iniciativa es, y lo quiero referir literalmente, se dice que el gasto en colegiaturas es el 39% del gasto corriente monetario en educación de los hogares que se concentra en el 10% de mayores ingresos. Y con esto se nos quiere decir los que más tienen, los que más ganan. Dice, mientras que solo es el 1.5% del 10% de los hogares de menores ingresos. Yo pregunto a la autoridad, ¿dónde está el 80%? Porque están considerando las dos colas, como decimos, los dos límites, ¿verdad? El 10% más pobre, el 10% más rico. ¿Dónde está el 80%? Y hay otro tema. Si recientemente en este mismo año vimos protestas tanto de normalistas como de estudiantes de CCH por no querer aprender inglés, entonces, ¿qué nos está diciendo a la sociedad? Está mal que busques otras habilidades cuando finalmente el mercado laboral lo que está buscando son esas capacidades especiales. Entonces, creo yo que francamente le hace falta a este renglón mucha mayor profundidad. Ahora, si nos vamos al número de estudiantes en el sistema educativo privado, ¿no? En la parte privada de la educación, tenemos en la educación pública capacidad de asimilar a todos ellos,
podemos a nivel preparatoria abrir estas oportunidades. Hemos visto, y la ciudad es solamente una muestra, cómo cada vez que vienen las promociones para el año escolar, hay una gran fila de inconformes porque no quedaron en el plantel de su preferencia o no quedaron en el sistema de preferencia. Y lo mismo pasa a nivel superior. Entonces, insisto, con esta medida, con la forma en que se va a recabar de este IVA, se va a poder ampliar la oferta educativa pública a todos los niveles, se va a poder profundizar en el desarrollo de estas habilidades que hoy por hoy el sistema no tiene implementado, que no es forma de un decreto, sino que hay que hacer una transformación mucho mayor para lograrlo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de educación tendríamos que tener, francamente, una visión más amplia y ver cómo lo es a la parte privada como el complemento de la parte pública en términos de educación y en todo caso asimilar las mejores prácticas de uno y de otro. Que está siendo omiso, ¿no?, el gobierno a no garantizar incluso el lugar a todos los estudiantes, que deberíamos de empezar por ahí. En el tema de la hipoteca, ahora si se aprueba tal como está, saldría 16% más caro dar un enganche, 16% más caro sacar un crédito, 16% más a los que tenemos hipoteca, 16% más de esa deuda. ¿Eso no inhibe, obviamente, la compra de vivienda o estos trámites en los que ya estamos algunos de los mexicanos? Sí, por supuesto, pero no solamente se queda allí, sino la propuesta habla de, por supuesto, la compra, a través de una hipoteca puede ser, pero también habla de la renta. Entonces, pareciera que el esfuerzo porque los mexicanos cuenten con una vivienda propia, que finalmente para efecto de las mediciones de pobreza es uno de los rasgos que se considera para saber si las personas caen en pobreza o no. Entonces, esa pobreza patrimonial hoy la estamos alejando en 16% de la población. ¿Por qué? Porque si quieren acceder a una vivienda propia van a tener que pagar 16% más. Y si tienes un crédito, ya no lo puedes deducir de tus impuestos, porque también esa exención a partir de los créditos a la vivienda, pues se extinguen toda vez que el límite inferior es solo 2 salarios mínimos, que es alrededor de 40,000 pesos anuales. Y eso te cuenta para todo el cúmulo de exenciones. Entonces, insisto, es un contrasentido, ¿no? Rápidamente tenemos que ir a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos, pero quiero tocar el punto de cuánto se percibe o se calcula que pueden ganar senadores, diputados, magistrados, los integrantes del IFE. Es un sueldo bastante alto que no necesariamente cruza por esta regla a la que nos están sometiendo a todos los mexicanos. No, claro que no. De hecho, si consideramos, para irnos al texto de la ley, ellos limitaron las deducciones a 500,000 pesos. Ningún diputado está en ese rango. Todos están 3 veces arriba. Sí. Si nos vamos a los jueces, que son en el sistema los que más ganas, son 10 veces lo que habla. Entonces, ahí tendríamos que revertir la pregunta. ¿Realmente van a pagar más los que más tienen? Cuando hay personas que, marcando este límite que la misma ley nos está proponiendo, están ganando 5 y 10 veces arriba. Entonces, no es cierto que va hacia allá. Esta penalización, o este impuesto abarca hasta los 500,000 pesos, pero un diputado, senador, magistrado va de los 2, 3, 5 millones anuales. Así es. Entonces, es hasta una grosería, no sé si alguien más se puede ofender conmigo, pero eso también viene ya comprendido. ¿De dónde van a sacar todo ese dinero en caso de que estas propuestas no avancen? En la ley de ingresos están también ya tomando como aprobada la reforma energética, el régimen fiscal, ¿o de dónde se prevé? Claro, y qué bueno que lo mencionas. Justamente esta propuesta de reforma fiscal parte de la condición que los ingresos de Pemex han sido cambiados. Es decir, en otras palabras, que la reforma energética fue aprobada en los términos que se presentó y que por lo tanto
aunque Pemex va a pagar menos impuestos, va a haber la posibilidad de que existan, sí, por el régimen fiscal, va a haber la posibilidad de muchas otras empresas que van a entrar a la industria energética y que entonces ellos también van a contribuir. Aquí la salvedad que hace la iniciativa es que en el caso de Pemex, el cambio fiscal, es decir, el cambio de los impuestos que paga Pemex, va a operar hasta dentro de 2 años. Eso le da un margen a la autoridad. Sin embargo, yo insisto, habíamos acercado a esta reforma fiscal una gran expectativa de parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque no es la primera que observamos, es al menos en la historia reciente, la tercera sí, que se lleva a una discusión. Entonces, esperábamos, como lo prometió el presidente el 1 de diciembre, que iba a ser una reforma de gran envergadura, cuando realmente lo que se presentó es una miscelánea fiscal, en donde se afectan las tasas, por eso la catalogo como miscelánea, y no es realmente una reforma en donde incluya a todos los que formamos parte de la población económicamente activa que desarrollamos una actividad. Pero al hablar de ampliar la base de contribuyentes, obviamente había críticas respecto a por qué van a pagar los que menos tienen, ¿no? Los empresarios, por ejemplo, decían, a lo mejor cobrar un 3-4% a IVA, alimentos y medicinas. Otros decían, no, es muchísimo para la gente que no puede pagar y además castigarlos porque no van a poder pagar sus medicamentos, o sea, un seguro contra la muerte. ¿Ustedes cómo hubieran mediado este tema? A mí me parece que hay una forma bastante sencilla de disminuir el impacto hacia las clases menos favorecidas. Yo creo que por allí tendríamos que haber definido la canasta de consumo que íbamos a mantener exenta, es decir, esos productos que realmente son importantes para los que menos tienen, allí sí, con todas sus letras. Eso está medido. El INEGI tiene muchas estadísticas, tiene la encuesta ingreso-gasto, en donde se arma un perfil precisamente de consumo de ese tipo de familias. Entonces se puede discriminar específicamente los productos. Esa es una manera. Otra manera es, una vez que impones un impuesto general a todos los niveles, para todos los bienes, que además lo hace muy sencillo, porque ya no hay esta discriminación de esto sí paga, esto no paga, claro, sino se hace simple, a todo mundo se cobra, muy bien. Una vez que tienes eso, entonces, a través de programas dirigidos específicamente para los que van a ser afectados por estos impuestos, específicamente en canasta de alimentos y medicinas, entonces generas un programa específico, pero ya tienes un padrón, es decir, lo haces transparente, vas a hacer una transferencia muy concreta, en donde incluso a nivel de los famosos vales, que hoy son tarjetas electrónicas, puedes especificar para qué sirve ese monto que está allí, qué cosas sí puedes comprar y qué cosas salen. Vamos, una persona de este tipo que recibiese un instrumento de pago como este, no iba a comprar un iPad, no estaría permitido, la tarjeta no le permitiría, y de esa manera te aseguras que los recursos que estás dirigiendo hacia esta parte de la sociedad efectivamente se convierte en la ayuda que estás buscando dar. Brevemente, así como está, ¿combate la pobreza? A mí me parece que no, y la razón, perdón que sea reiterativa, es porque los impuestos los seguimos pagando el mismo 40%, el 60% no los está pagando. Esa es una razón. La segunda razón es porque cuando tú hablas de informalidad, siempre piensas en el niño que vende chicles en el crucero. Y la realidad es que la informalidad es mucho más grande que eso, abarca actividades económicas